Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá. Hacía mucho que no venía a Argentina y el calorcito... Me preguntaban hoy qué extrañas de tu país y es el calorcito de la gente y tomar mate, por supuesto. Sigo tomando mate, pero es más caro. Vamos a arrancar. ¿Qué hace una antropóloga trabajando en tecnología? No leo la carta astral, no me dedico a eso. Tampoco hago revolución solar ni nada por el estilo, no leo los astros. Me dedico a la investigación de campo. Me dedico a entender cómo el comportamiento humano puede ayudar a crear más y mejores tecnologías. Y eso lo hago en el campo de las tecnologías emergentes. Y lo hago a través de los ojos de la antropología. Un antropólogo es un científico social que intenta descubrir lo desconocido. Y eso es un poco lo que intento hacer hoy en mi día a día, en mi trabajo. Descubrir lo desconocido para apoyar equipos que están creando tecnologías emergentes. Estamos en un contexto y en un mundo en donde se va a hablar, y van a escuchar seguramente mucho sobre Big Data, van a escuchar mucho sobre algoritmos, seguramente escuchen sobre eso, ¿no? Pero los grandes volúmenes de datos, de alguna forma, nos dicen qué es lo que está pasando ahí. Pero esos grandes volúmenes de datos no nos dicen qué es lo que pasa. Y eso es un poco mi trabajo, eso es un poco lo que hago. Trabajo en el campo de los datos densos o Big Data. Trato de hacerle preguntas a los datos para descubrir eso que el Excel no nos dice, ¿no? O esos grandes volúmenes de datos no nos dicen. Entonces, surfeo la intersección entre los grandes volúmenes de datos, porque cuando hablamos de tecnología y algoritmos hablamos de grandes volúmenes de datos, pero lo cruzo con el poder de las historias. ¿Qué hay detrás que nos estamos perdiendo? Es como el dulce de leche y la chocotorta, ¿no? Como traer de leer entre capas. ¿Qué hay en el medio que no estamos pudiendo ver? Y a mí me gusta esta palabra, que es la palabra kubuki, que significa leer el aire, es una palabra en japonés. Leer el aire. ¿Estamos leyendo el aire? ¿Estamos haciendo zoom out para ver un poquito más acá arriba? A veces cuando la ola nos tapa y la diaria nos come, ¿estamos pudiendo hacer ese zoom out para entender y para leer el aire del contexto? Ahora, muy bien, ¿por qué hay que hablar de esto? ¿Por qué hay que hablar de habilidades portables? ¿Por qué necesitamos poner estos temas en agenda? ¿Y por qué tenemos que reflexionar sobre esto? Porque vivimos en un contexto de complejidad. Esto que ven acá es el marco Cinefin de un autor galés que se llama Dave Snowden. Lo que dice Dave es lo siguiente. Él lo que hace es categorizar distintos dominios de problemas. Él dice, están los dominios claros, esos dominios en donde yo ya sé más o menos cómo resolverlo, porque son problemas que yo en lo cotidiano resuelvo. Seguramente ustedes tengan muchos de esos problemas que ya saben qué hacer porque los conocen. Están los dominios complicados, en donde necesito la mirada del experto para que de alguna forma nos diga, bueno, esta es una buena práctica. Están los dominios complejos, en donde, como decía Joan, hay que experimentar mucho, ¿sí? Son entornos que están desordenados y requieren que pongamos en juego la habilidad de la experimentación. Y los dominios caóticos, en donde no puedo parar a pensar, más tengo que parar la hemorragia y después ver qué hago. Aprendo en retrospectiva. Y también están los dominios confusos o desordenados. ¿Por qué traigo esto? Porque hoy estamos en un contexto de complejidad. Entonces, en los dominios claros sabemos lo que va a suceder. En los dominios complicados, de alguna forma, tenemos que tener la mirada de los expertos, esta mirada de los especialistas que decía Joan. En el contexto de complejidad hay muchas reglas operando en simultáneo. Vos tenés un plan, una estrategia, asesoraste sobre algo en puntual y el contexto te cambió todas las reglas del juego. No somos ajenos a eso. Los dominios caóticos, estoy en la selva, me persigue el cocodrilo, bueno, me subo a un árbol, cruzo el río, después me fijo que era lo mejor, pero tengo que actuar y después tengo que pensar. Y estos dominios confusos que muchas veces recibimos distintas señales y no sabemos para dónde ir. Ahora bien, ¿por qué traigo este marco? Porque estamos en este contexto de complejidad. Pero hay para mí un pasito un poquito más adelante, que es de alguna forma lo que Fer Cervoni, un profe de la UDESA, que sé que ha sido speaker en este espacio en varias oportunidades, dice, vivimos en realidad en un mundo turrón. Estos dominios de problemas operan en simultáneo 24/7. ¿No les pasa que están todo el día gestionando un poquito de problemas complejos, un poquito de problemas complicados, un poquito de problemas simples? Y eso requiere nuevas habilidades. Eso requiere que pongamos en nuestra mochila de habilidades
otras habilidades nuevas, habilidades diferentes para gestionar distinto. La receta que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá. Y eso podemos surfear la ola o podemos no hacer nada. Pero la responsabilidad es nuestra. ¿Qué tan protagonistas queremos ser de ese proceso de cambio? Entonces, venimos desde una era industrial, de una era lineal, y cuando hablamos de lo industrial hablo también de una forma de pensar muy cercano a estos dominios de problemas simples, y vamos a una era digital. Y cuando hablo de digital, no hablo estrictamente de tecnología. Digital tiene que ver con una forma de ver el mundo, con un mindset, con habilidades nuevas, con una forma distinta para gestionar, para surfear esta ola y para surfear esta complejidad. Entonces, hay datos y hay cosas que van pasando mientras estamos acá, el mundo se sigue moviendo, y en primer lugar hay un montón de empleos que van a ser reemplazados por la tecnología, va a haber empleos emergentes, empleos nuevos, nuevas funciones, pero la balanza no está siendo muy positiva. Hay más empleos perdidos que empleos ganados. También, como decía Joan, hay un montón de trabajadores alrededor del mundo que van a necesitar aprender nuevas habilidades. 6 de cada 10 trabajadores necesitan adquirir habilidades nuevas. Eso también es Foro Económico Mundial. Ahora bien, supongamos que tenemos un elefante y que estamos mirando distintas partes. Esta es la alegoría del elefante y los ciegos. Dice que había un elefante, y había 6 ciegos, y había uno tocando la trompa y decía, uy, puede ser una pared, ¿no? Otro tocando el colmillo y dice, bueno, puede ser una lanza. ¿Quién tenía razón? Todos y ninguno. Entonces la invitación es, ¿estamos mirando el elefante haciendo zoom out? ¿Estamos mirando la foto completa? ¿O a veces estamos tomando decisiones basadas en nuestras percepciones o en nuestro metro cuadrado o en las cosas que conocemos? A ver, hay oportunidades, los escenarios son infinitos. Yo soy muy positiva con lo que se viene, creo que estamos en un contexto de oportunidad interesante. Pero es cómo vemos el vaso, ¿no? De alguna forma, hay también situaciones pasando. Esto que ven aquí es Anthony Collins, que es un autor que creó el concepto de la gran renuncia o la gran dimisión. 4 millones de personas en Estados Unidos renunciando por mes. Las personas se van de sus trabajos. El commodity que puedas poner ya no es atractivo, ya no es sexy que me pongas un metegol en la oficina, ya no es sexy que me pagues un poquito más. Los jóvenes quieren otras cosas y nosotros podemos no mirar eso y decir, bueno, lo que yo conozco es esto, pero esto está pasando. Y estos cambios coyunturales tocan nuestras industrias, tocan nuestras agendas. Esto que ven acá es un movimiento global que se llama I Quit My Job. Personas renunciando y celebrándolo públicamente. Y uno puede decir, bueno, yo no uso TikTok, no me voy a meter ahí. Pongan ese hashtag y vean lo que pasa. Entonces, no podemos ser ajenos a estos cambios contextuales en un momento histórico en donde por primera vez en la historia hay 3 generaciones trabajando juntas. Y eso es un desafío, porque pensamos distinto, gestionamos distinto, y no se trata de mejor ni peor, distinto. Cómo nos amigamos con esa diversidad, cómo nos amigamos con eso que es distinto para sacar ventaja, para trabajar mejor y para seguir avanzando. Entonces, el mundo ya cambió. ¿Qué pasa con las organizaciones, con todo este contexto sucediendo? ¿Y qué pasa con nosotros, con nuestro protagonismo desde nuestro metro cuadrado? ¿Qué estamos haciendo con este contexto? Entonces, en el pasado del trabajo, me imagino, por ejemplo, a mi abuela, que entró a trabajar en un Matarife en Ciudad de Buenos Aires cuando tenía 17 años, se jubiló ahí, no conoció otra cosa, hizo exactamente lo mismo toda su vida. El trabajo estaba asociado al sacrificio. Olvídense del concepto de vacaciones, y eso era una manera de pensar el trabajo para toda la vida, ¿no? Hacia los 2000 en adelante, el trabajo empieza a ser una sucesión de cosas. Vos haces exactamente lo mismo, sos el mismo contador haciendo lo mismo en distintas organizaciones. Tu carrera es una sucesión de trabajos que haces en distintas organizaciones, pero estás haciendo lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice este autor, que es un ex IBM, se llama Josh Bersin? Lo que dice es que hacia el futuro del trabajo, la fuerza laboral está pixelada. ¿Qué significa esto? Tu carrera es una sucesión de trabajos, de proyectos,
de organizaciones, en donde vos vas de alguna forma sumando habilidades en función a los distintos sombreros que te vas poniendo en los distintos roles o los distintos, digamos, espacios que vas habitando en tu espacio de trabajo. Entonces, esto es un emergente también para mirar, ¿no? Cómo nos han enseñado que debería ser nuestra carrera laboral y cómo empieza a ser o se empieza a concebir esta carrera laboral hacia el futuro. ¿Y qué hacemos con todo esto? Es un montón, ¿no? Complejidad, el mundo cambia, la gente renuncia y encima ahora el trabajo está pixelado. Yo sé que es un montón, lo sé, pero hay luz al final del túnel. Lo que no nos puede pasar es estar en nuestro metro cuadrado pensando que la tenemos re clara, porque lo que seguramente pasa es que cuando abramos esa puerta nos las vamos a pegar de frente. Y esto es la complejidad misma. Por más que seas el mejor, la mejor en tu campo, por más que lo que hayas venido haciendo hasta acá te haya resultado, lo que no te puede pasar es caer en esta cuestión de parálisis por análisis y quedarnos en nuestro metro cuadrado pensando que tenemos la mejor solución para nuestro cliente, la mejor estrategia, y abrir esa puerta y que el mundo nos pase por arriba. Esto yo lo veo todos los días, en cosas muy chiquitas y en cosas muy complejas o muy estratégicas. Entonces, esto es una invitación a abrir el juego y a no olvidarnos de que, de alguna forma, si podemos salir de nuestro escritorio al territorio, seguramente ganemos en mucha más percepción de lo que pasa allá afuera. Entonces, podemos pensar que en este contexto de cambio la tecnología es un problema, ¿no? Cambian los trabajos, la ecuación no nos da, encima ahora tengo que aprender cosas nuevas, los robots me sacan el trabajo. También hay una mirada como muy extrema que dice, bueno, la tecnología ahora resuelve todos los problemas de la humanidad. A mí me gusta pensar en el camino del medio. Y el camino del medio es la mirada apreciativa. ¿Cómo podemos usar la tecnología para liberar tiempo? ¿Cómo podemos usar la tecnología para reemplazar aquellas tareas que son repetitivas y donde no agregamos valor realmente? Entonces, quizás lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué significa ser humano en este contexto? ¿Cómo podemos desarrollar esas habilidades que no van a ser reemplazadas por la tecnología? Entonces, hay que cambiar el punto de vista. Es como podemos ponernos unas gafas en el cerebro para mirar distinto, de alguna forma. Hay un montón de estudios que dicen cuáles son esas habilidades. John nos trajo un montón. Hay muchos estudios sobre cuáles son esas habilidades del futuro. Esto que ven acá es Harvard Business Review. Fíjense la columna del medio y la última, ¿no? Habilidades soft, comunicación, colaboración, coaching, influencia, empatía. Fíjense las últimas también, metodologías ágiles, pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño no tiene que ver con diseño gráfico. Pensamiento de diseño es una forma de resolver problemas en contextos de complejidad. Hay una transición post-pandemia a roles menos manuales, menos operativos y más estratégicos que ponen en juego habilidades cognitivas. Fíjense el primer quintil, es decir, la última columna. Hay una tendencia a poner en valor habilidades más humanas, habilidades de trabajar con otros, habilidades cognitivas, habilidades del self. Esto que ven aquí es también Foro Económico Mundial, este es el último de los informes. Yo sé que se ve chiquito, pero quiero hacer doble clic acá. Si miramos las primeras 10, y en realidad a mí me gusta mucho la número 11, pero tengo un toque, entonces no podía cortar en el 11, que es pensamiento sistémico. Pero fíjense la primera. Pensamiento crítico, pensamiento analítico, creatividad, escucha activa, resiliencia. Son habilidades a prueba de robots. Entonces, hay algo muy interesante para mirar en esta lucecita de futuro. Si los roles que se demandan para el futuro son tecnológicos, vinculados a ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, 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 las habilidades demandadas son humanas. No son tecnológicas. Eso es algo para mirar. Para mí estas cositas son lucecitas de futuro que nos dicen algo, ¿no? ¿Y cómo las ponemos en práctica? ¿Haciendo un curso de empatía? Las ponemos en práctica trabajando con otros. Las ponemos en práctica tirando nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente a lo que no conocemos, a challengear lo que no sabemos, a corrernos del lugar de me las sé todas,
¿no? A abrir el juego, a recibir la opinión de los demás. Muchas cosas que yo sé que acá en CREA suceden, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto para mí me parece muy interesante. Entonces, la pregunta es cómo desarrollamos empleabilidad, cómo nos volvemos empleables. Cómo nos volvemos empleables tiene que ver con cómo nos mantenemos actualizados en este contexto. Y a mí me gusta esta palabra porque empleabilidad tiene que ver con empleo más habilidad. Seguimos hablando de habilidades. Entonces, si en el empleo yo busco la estabilidad, el plan de carrera, ¿no? El crecimiento está puesto como, mi visión de éxito es el próximo rol en una cuestión como muy vertical, ¿no? El foco está puesto en la posición, la responsabilidad de que yo aprenda es de la empresa, no es mía. La mirada de la empleabilidad, el foco está puesto en las habilidades, en esta lógica de habilidades portables. Yo soy una mochila de habilidades, soy una valija de habilidades que he aprendido durante toda la vida. El foco está puesto más en el proceso y el plan de carrera está puesto en los valores que yo tengo. Entonces, hay una tesis, me tocó trabajar en el año 2021-2022, en la construcción de un algoritmo de reconversión laboral inteligente. Teníamos una tesis. Tenemos un problema alrededor del mundo y es que hay muchos empleos desplazados por la tecnología, ¿no? Entonces, nuestra tesis es cómo podemos acelerar la reconversión de manera más rápida, porque necesitamos mover a esas personas rápidamente. Hemos aprendido cosas en la pandemia, hay casos interesantes que hemos estudiado, pero empezamos a pensar en la posibilidad de construir una tesis sobre esta lógica de las habilidades portables. Es más fácil moverte, ¿no? Como si fueses un junco muy flexible, si vos dejás de mirar tu rol y empezás a mirar tus habilidades. Es más fácil moverte de una posición a otra. Imagínense en contextos como en el que estamos, donde uno tiene que rápidamente tomar decisiones. Entonces, esta tesis lo que propuso es la tesis que estaba como de base de nuestro algoritmo, que es en el futuro del trabajo, tu moneda de cambio son tus habilidades. Y yo sé que esto es un montón, y les quiero traer un ejemplo muy concreto. La tesis dice que vamos de roles, ¿sí? Soy analista del no sé qué, a un set de habilidades. Entonces, si yo empiezo a mirar los perfiles a través de las habilidades, se abre un universo de posibilidades. La punta del iceberg es lo que ves en el CV, pero en realidad somos mucho más que un rol. Y esto es gigante. Ahora bien, hagamos de cuenta que yo estoy buscando trabajo, me meto en LinkedIn y hay un recruiter del otro lado, un reclutador, alguien de recursos humanos que mira mi currículum con los anteojos de las competencias laborales. Mira mi rol. Seguramente esa persona dice, bueno, Roy va a quedar fuera de algunas posiciones porque ella viene con una carrera de ser directora, manager, asesora, entonces no la vamos a llamar para otras cosas, ¿no? Y eso me deja fuera a mí y a un montón de gente que somos observados a través de nuestros roles, a través de como los ravioles, ¿no? Como esas cosas que... Ahora bien, hagamos de cuenta que yo sigo buscando trabajo. Y hay un reclutador, una reclutadora del otro lado que dice, vamos a mirar a Roy a través de las habilidades portables. ¿Qué habilidades ha desarrollado en los distintos roles y en las distintas posiciones y en los distintos espacios que ha habitado profesionalmente? Y hasta podría decir un poco más allá de lo profesional, porque cuando nosotros hacemos tareas, actividades sociales, la que sea, si practicás algún deporte y demás, vos seguís aprendiendo. Entonces uno podría decir, bueno, resuelve problemas, es creativa, sabe de investigación porque es antropóloga. Y esto a mí me abre un universo de posibilidades muy amplio y distinto a si alguien me está mirando como si fuese solamente un rol estanco. Y esto es un cambio de paradigma. Los que usan LinkedIn se habrán dado cuenta que ahora ustedes pueden asociar habilidades a sus trabajos. Y eso es una lucecita de futuro. Hoy hay algoritmos haciendo procesos de reclutamiento a través de habilidades y no a través de roles. Entonces, quizás la pregunta es, ¿cuáles son tus habilidades? Y quizás, de alguna forma, es llevarnos esto como una forma distinta. No digo que esto va a ser así, digo que esto lo vengo viendo y me parece que vamos hacia allá. Entonces, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos mantenemos empleables en este contexto de complejidad? Yo creo que tenemos que conocer nuestra playlist. ¿Cuál es tu playlist de habilidades? ¿En qué sos bueno o buena? ¿Y qué te divierte?
¿A dónde no querés entrar? Pero ¿qué cosas sí necesitas aprender para mantenerte vigente? Y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que salir de acá a aprender a programar. No se trata de eso, se trata de ¿a dónde agregas valor? ¿En qué sos bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? Y eso nos va a dar el GPS, hacia dónde nos vamos a mover, qué cosas queremos meter en nuestra valija de habilidades, ¿sí? Este GPS de carrera. Y nos vamos a poder de alguna forma también poner en valor y descubrir estas habilidades que, como les decía, no son estrictamente del contexto profesional, pero de alguna forma también podemos darle valor a esas habilidades que desarrollamos en otros entornos. Algunos takeaway para ir cerrando. En primer lugar, a mí me gusta mucho este concepto que es de un español que se llama John Moravec y él dice hay que volverse nómade de conocimiento. Hay que volverse muy flexible, ¿no? Y poder tener esa flexibilidad de poder movernos y surfear en el conocimiento. A mí me gusta mucho también esta frase de un ex jefe que me decía hay que pasar de la protesta a la propuesta. Quejarnos de este contexto. O sea, termino de aprender y ya tengo que aprender algo nuevo, sí, porque hay algo que yo no dije acá. Y es que las habilidades tienen una obsolescencia crítica. Lo que aprendas hoy, en un par de meses ya es viejo. El cerebro reaprende, ¿sí? Obviamente todo lo que vos aprendas es como si estuvieses subiendo una escalera. Todo lo que vos aprendas, ¿sí? De alguna forma va a ser base de, pero de alguna forma también es tener en claro de que podemos subirnos a la ola o podemos quejarnos de que todo esto sucede. Y la decisión es nuestra. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy precioso para hacer que las cosas pasen. Estamos en un momento en donde en un celu podemos acceder al conocimiento que queramos. No hay que hacer algo, no hay que tirarse de cabeza a hacer un doctorado, sino que hoy tenemos por primera vez en la historia en nuestro celu la posibilidad de poder acceder al conocimiento en todo el mundo de manera gratuita, leer, aprender, estudiar y volvernos nómades de conocimiento creativos. Y yo les traje esto para cerrar. Yo el año pasado me fui a vivir a Suecia. Tenía mucha curiosidad, yo soy antropóloga y yo tenía la decisión de meterme fuerte a trabajar con tecnología, pero me faltaban cosas. Yo no podía de alguna forma dialogar con los científicos de datos, los arquitectos, estábamos como en dos mindsets distintos. Me fui a hacer un máster en Digital Management y me fui a buscar la frontera de la tecnología. Yo sabía que los nórdicos estaban teniendo conversaciones vinculadas a inteligencia artificial, estaban teniendo conversaciones sobre incluso tecnologías cuánticas. Tengo compañeros en la facultad que están trabajando en prototipos para crear la primera computadora cuántica en Austria. Y yo quería estar en esa conversación. Y fui a buscar eso con mucha ilusión. Pero pasó esto. Cuando yo llegué, la primera semana de clases, me encontré con frases como esta. Crear el espiral de la verdad con tus equipos. Sea amable con vos y con los demás. Lo que yo me llevé de esa experiencia nórdica es que yo fui a buscar más tecnología, pero yo me encontré con una sobredosis de humanidad. Aprendí poco de tecnología. Y ahí para mí fue como otra lucecita de futuro. A veces uno cae en ese sesgo de ahora tengo que aprender más sobre este campo, cuando en realidad el valor que tenemos para poner acá es qué nos hace distintos, qué habilidades podemos desarrollar a prueba de robots. Y quizás es también hacernos la pregunta de ¿a dónde estamos girando la flecha para impactar? Movernos hacia un proceso de cambio personal, organizacional, con nuestros clientes, con las personas que asesoramos, pues a veces ser incómodo, porque a veces requiere que nos movamos de posiciones, ¿no? Cambiemos paradigmas, y ese proceso de divergencia genera lo que yo llamo una zona de crujido, ¿no? Pero ahí está, ¿queremos estar en el agua tibiecita y quedarnos ahí o animarnos a hacer algo distinto? Y quizás la pregunta que nos podemos llevar es ¿cómo estamos girando la flecha para impactar en el futuro nuestro, de nuestras carreras, de nuestros colegas y de nuestros clientes? Y ahí me quedo. Muchas gracias.